Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Pulso 503 conversando sobre la Ley de Reconciliación Nacional con amnistía y estamos poniendo un poco de contexto en la primera parte del programa sobre lo que ocurrió durante la guerra. Y decíamos entonces, Bessie, que esta Ley de Reconciliación Nacional que le llaman, dice el general, no debería de ser llamada Reconciliación Nacional. ¿Cuál es tu interpretación? Lo que sucede es de que a mí, de esta ley, lo que creo que lo que más resalto es el tema del conocimiento de la historia, ¿no? De lo que realmente pasó. Porque el problema es que si nosotros no reconocemos, se dio esto, pasó esto, lo uno y lo otro, pasan cosas como las del 9 de febrero, que por ejemplo yo soy de las voces que le digo, ¿y qué esperaban? O sea, ¿qué esperaban si no se han reconocido las otras cosas que se han hecho? El pueblo que no reconoce esa historia está condenado a volverla a repetir. El tema de la reparación depende, ¿verdad? Porque hay gente que sí quiere una reparación, digamos, económica. Hay otra gente que se sentiría bien reparada con ver a la persona y que le dijeran, vaya, ¿qué pasó en Sudáfrica? En Sudáfrica mandaron a los comandantes de la Fuerza Armada, a los pueblos, a pararse enfrente de la gente y decir, yo di la orden, yo lo hice, pido perdón, Claro, ¿verdad? Son otros contextos. Pero si hay consecuencias de que usted vaya a la cárcel o que usted tenga que reparar, que otra cosa. Eso es lo medible, porque por ejemplo la UCA lo que dice es, en el caso particular de la UCA es, al tener el reconocimiento, el acto de constricción, la disculpa y todo, ellos mismos solicitarían la conmutación de la pena. Es decir, es parte de lo que se podría hacer. Lo que pasa es que cada víctima, y ahí sí es bien complicado porque cada víctima tiene derecho a decidir qué es lo que quiere, pues. Y ahí es donde le entiendo yo al general cuando él dice, lo que pasa es de que es bien vengativo, ¿verdad? Porque es cierto, a veces cuesta mucho, hay una línea muy delgada entre la venganza y la justicia. Pero hasta donde yo creo que un acto real de justicia es el reconocimiento, que se aprenda en los centros educativos, que esto fue lo que sucedió, que hubiese sido más fácil que los políticos del momento abrieran los espacios para que la oposición pudiera ingresar, porque en realidad lo que había era falta de espacio para que la oposición ingresara. El ejército era un ejército que estaba como institución, pero a ustedes se les montó una estructura paralela. Ahí estaba la del señor Dawson, ahí está su listita, y desaparecieron un montón de opositores. También, bueno, uno de los opositores que estuvo a punto de desaparecer y que era el número 2 de la lista de San Miguel, era mi suegro, el doctor Daniel Ríos Lazo, y ahí está en los libros. Entonces, es bien complicado porque hay víctimas en los dos lados. Pero para mí lo rescatable y lo importante es el conocimiento de la historia para las nuevas generaciones. Ahora, ¿y la ley? La ley en sí, la UCA ha señalado que son 11 artículos de los 72 los que hay que modificar con el tema del manejo de las indemnizaciones, de las ayudas, de la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición, que entiendo yo que van encaminadas nuevamente a generar una nueva cultura dentro de lo que es la Fuerza Armada y sacar no sé cómo se llama esto, de los héroes, de la doctrina de los héroes, a personajes que han estado señalados por el cometimiento de este tipo de crímenes de lesa humanidad, pues. O sea, bueno, los que vinieron a hacer la exhumación aquí están nominados ahorita para el premio Nobel, pues los exhumadores de Argentina. Del Mozote. Pues sí, los que vinieron de Argentina. Entonces, bien, o sea, es bien difícil de que ellos hayan encontrado algo que no sea cierto. Creo que lo que se ha hecho en el Mozote, la imagen, la reparación y todo eso, pues es bueno, pero no solo ahí se dieron cosas. Lo que pasa es que una cosa es venir y conocer la verdad. Para que alguien conozca la verdad, para que lo confiese y lo cuente, no tiene que tener consecuencias personales. Pero la normativa dice de que si se dice, todo, si se hace esa... A mí no me gusta el término de confesión, pues, pero por lo menos que te cuenten, que te cuenten y te digan, mire, a mí fulano me mandó y me dijo de que era ya. Y era así, eran aquí, eran estos, los unos y los otros, y yo tomé estas órdenes, hicimos esto, hicimos lo uno, hicimos lo otro. Entonces, porque yo creo que mucha de la gente está más bien con el tema del cierre, que es también con lo que nos está pasando ahorita con los hipotes desaparecidos que tenemos a un ritmo de 9 diarios. El cierre, que no saben qué pasó.
cómo sucedió. Y muchos no saben dónde están los cadáveres. Incluso eso, el de las fosas clandestinas, ¿verdad? Que si es que las hubiese todavía, pues. Por ejemplo, la familia Dalton, yo he escuchado bastante hablar de por que ejemplo, dónde están los restos ¿dónde está pues, el poeta Roque Dalton? Hay gente que también levanta su voz por el asesinato de Melida Ayamonte, ¿vea? Que fueron 100 puñaladas y que pues, en Nicaragua. En Nicaragua, y hasta donde yo entiendo, pues ellos tienen señalado ahí al Jochi salvadoreño, ¿no? Entre otros crímenes que entre los mismos, en ese periodo, como el general ya ha señalado, en tiempos de locura y de temor, ¿no? De que alguien te siga. No era que te iban a regañar porque te había salido de lineamiento, ahí era de matarte, pues. Y de hecho la guerrilla mataba. Te consideraba oreja o parte de una estructura que estaba fría, te mataba sin problema. Lo acusaban de ser de la CIA. Por ejemplo, en el caso de Dalton, que dicen que fue de la CIA y por ojo lo mataron, entre otras cosas. O sea, la verdad es de que una guerra tiene muchos pecados que deberían de ser reconocidos. Gente inocente que quedó en medio, como la mortadela del sándwich, que se la llevó, que perdieron a su familia, que debería de ser reparada. Juventudes que merecen conocer su historia, saber de dónde viene. Mira, a mí me parece que hay varias maneras de reparación. Yo personalmente te podría decir que yo sería feliz, ¿verdad? Yo sería feliz con que alguien me reconozca, si hubiese sido víctima de algo. Yo hice esto, por aquello, lo uno y lo otro, y hago mi acto de constricción. Yo lo abrazo y yo sigo con mi vida, porque al final el odio me mata a mí, no a la persona a la que yo odio, pues. Entonces el odio no te permite, te obnubila. Y lo que se trata es de tener la información, la verdad, y hacer una verdadera reconciliación y retomar algo que no se quiso hacer, porque aquí te dijeron se acabó la guerra, va. Y dejaron de sonar los fusiles y agua va. Aquí a nadie se le ocurrió decir, hagamos un programa de psicólogos, un gran programa de psicólogos para los veteranos que quedaron de la Fuerza Armada, para los veteranos que quedaron de la guerrilla, para la población civil. Porque si tú ves las diferentes documentales, el que querrás, vea, para no etiquetar los documentales, ahí te lloran veteranos de la guerrilla como veteranos de la guerra, de los soldados. Hay gente que todavía no duerme bien, que se despierta oyendo los combates, que se despierta viendo a sus amigos muertos, a los amputados, y nadie hizo un tratamiento de eso. General, obviamente que dicen que después de la batalla todos somos generales. O sea, cuando no, pero yo sí, dígale. Aquí solo usted es general. Pero cuando uno ve para atrás y cuando ya lo ve con la tranquilidad, escucha los testimonios que pasaron en la Asamblea Legislativa, creo que fue muy positivo. Uno ve de ambos lados los excesos, y obviamente, ¿verdad? Sí. Y eso ayuda mucho para entender. ¿Usted cómo lo ha vivido ese proceso? Pues porque creo que le toca bastante de cerca. Sí. Pues, bueno, nosotros los militares lamentamos que este conflicto interno que vivimos, hubiéramos querido que no ocurriera, ¿verdad? Desafortunadamente, como vuelvo a repetir, la izquierda optó por las armas para alcanzar el poder político. Ellos aducen pues, de que había falta de libertades políticas, que había robo de elecciones, etc. Entonces, lo más lamentable que le puede ocurrir a un país es una guerra interna, un conflicto entre hermanos, ¿verdad? Unos con una motivación y nosotros con el cumplimiento del deber. Lógicamente, las víctimas merecen respeto, tanto las nuestras como las del bando contrario, pero yo creo que es bastante complicado reparar. No es que no se hizo nada. Por ejemplo, con los combatientes del FMLN se les atendió de inmediato. Todos ellos tienen una pensión, se les dio tierras, es decir, se les trató de incorporar a la vida productiva del país. Lo mismo con nuestros elementos de tropa, que pertenecían a los BIRI que fueron desmovilizados, a otras unidades y a los antiguos cuerpos de seguridad. Entonces, algo se ha hecho. Lo que pasa es que los recursos del país quizás no son tan suficientes porque la cantidad de personas que demandan beneficios es altísima. Nosotros inicialmente considerábamos que los que tenían derecho según los acuerdos eran más o menos unos 12,000 del FMLN y unos 30,000 de nosotros, pero ahora son más de 300,000. Entonces yo no sé cómo el gobierno va a hacer para atender tantas demandas, porque las demandas que ellos hacen son legítimas, pero son altas. Entonces yo considero que aquí realmente falta mucho por hacer. Hubiera sido bueno tal vez crear un ministerio que pudiera atender los aspectos
psicológicos, familiares, económicos, etcétera, de toda esta gente. No se hizo. Se crearon algunas entidades adscritas al Ministerio de Gobernación, pero no ha sido suficiente y todavía hay reclamos. Todavía vemos gente en las calles pidiendo pues que se les responda por algo. Ahora, realmente es doloroso verlos, ¿verdad? Es doloroso verlos, pero hay también aspectos que son reales. Por ejemplo, nuestros soldados, ellos eran profesionales, tenían su salario. Y los del FMLN andaban ahí porque ideológicamente consideraban que estaban haciendo lo correcto. ¿Verdad? O sea, pues que aquí hay muchos aspectos que se pueden analizar, pero sí yo estoy de acuerdo en que el gobierno debe hacer lo posible por resarcir en alguna medida los daños causados. Yo creo que el tema de la reparación en el tema emocional y psicológico es fundamental. Esta sociedad no es agresiva por gusto. Tenés secuelas donde la población, estos episodios de guerra, de crueldad que hubo, porque yo te digo, o sea, uno dice, qué terrible, apareció un cipote descuartizado, las pandillas, pues descuartizados aparecían en el playón y por montones y de los dos lados. Entonces, ¿quién le enseñó a descuartizar a quién? Esas juventudes, ¿por qué su opción es descuartizar y ser tan sanguinarios? ¿De dónde vieron eso? ¿De dónde aprendieron? Entonces, no asumir esas responsabilidades como generaciones previas también es un desatino, porque si nosotros aprendemos a conocernos, a saber de dónde venimos, a no mentir de decir somos buenos, somos tranquilos. Pues hecho, vaya al estadio y dése cuenta quiénes son buenos y tranquilos. Ve el tráfico en este país que por nada le sacan a uno toda la parentela y mi pobre madre trabajando y me la sacan a cada rato. Somos una sociedad agresiva y violenta porque no hemos tenido cierres. Y esa es una realidad que tenemos que cambiar. Pero pasa porque asumamos con altura, con dignidad, con inteligencia y con madurez lo sucedido. ¿Y será solo porque no ha habido cierres o será un tema cultural que viene yo creo que hay una gran influencia en el tema de los cierres. En el tema de los cierres, gente que ha quedado resentida, brava, adolorida, que no ha logrado canalizar ese sentimiento que lo trasladó a su grupo familiar de alguna manera. Porque aquí te digo, y te lo digo con mucha honestidad, la gente prefiere, por ejemplo, ir al brujo para que le quite la sal de por qué solo hombres malos le salen que le pegan, o pociones, digamos, para que le salga uno bueno, que irse donde el psicólogo para que le explique que tiene un tema de psicodependencia, y cómo cambiar eso. Pero yo recuerdo que antes de la guerra, ¿verdad? O sea, aquí se mataban a machetazos, pues. O sea, no, yo creo que esto viene desde antes pero era un poquito más aislado el tema de los machetazos, porque el general te puede decir, también aquí se decía, antes de la guerra, una pareja de guardias te tenía prieto un pueblo. La autoridad se respetaba. O sea, pero ahora, mira cuántos pobrecitos de gente del Ministerio de Transporte no les tiran los carros, pues. Y lo hemos visto en las grabaciones que les escapan a dar duro a los pobres agentes. Es decir, hay un tema sí, ciertamente de pérdida de valores, del tema de pérdida de respeto, pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué tenés ese ánimo de estar en contra de los parámetros de una sociedad? Porque no te han enseñado a que el mantenerte dentro de esta línea te consigue o te permite superarte o salir adelante. Aquí uno ha crecido viendo la inmunidad y la impunidad de los políticos que van y vienen, hacen cualquier cosa y no les pasa nada. Su interpretación general de esto que estamos hablando. Sí, yo creo que somos una sociedad con graves desequilibrios. Recuérdese que cuando se comenzó este conflicto, cuando se estaba preparando, en los primeros 10 años, digamos, de preparación que tuvo de los 70 a los 80, aquí hubo grandes manifestaciones en contra del Estado salvadoreño. Y se irrespetaban los símbolos patrios, comenzando por ahí. El magisterio se contaminó bastante. Y entonces, lógicamente, imagínense la prédica que ellos mantenían con esta gente, la Iglesia Católica Popular, que le llaman, prácticamente las prédicas en los templos eran incendiarias. Y así fueron creando un ambiente de animadversión y de rechazo a todo lo que era estatal.
Entonces, esto que estamos viendo ahora es producto de ese rompimiento, digamos, de la convivencia que tuvimos. Nosotros cuando éramos niños veíamos a nuestros abuelos y nuestros padres muy respetuosos de las autoridades. Después veíamos lo contrario, ¿verdad? Veíamos que cualquier niño agarraba un fusil porque se lo indoctrinaban y ya participaba en el conflicto como que fuera un adulto. Entonces todas esas cosas se fueron perdiendo. Después se habla pues de la inmigración que hemos tenido hacia los Estados Unidos con la pérdida de los grupos familiares, la desintegración de los grupos familiares, de los padres de los menores. En fin, hay una cantidad enorme de hechos que nos indican pues que pueden ser los antecedentes de lo que estamos viviendo en la actualidad. Demos un paso adelante, general. Después de los acuerdos de paz, se cambia la doctrina de la Fuerza Armada. Sí. Y ahora hemos tenido un 9F, ¿verdad? Sí. Un caso muy lamentable, que la Fuerza Armada haya salido a decir que le debía obediencia al presidente, sí, que estaba esperando las órdenes y que haya entrado al Congreso de la, sí, República. ¿Cómo lo interpreta usted como general del ejército? Pues? A mí ese evento, además de que me sorprendió, me ha causado pues bastante extrañeza, porque realmente dentro de la institución armada se tiene bien claro que es apolítica y que eso no solamente es un postulado, sino que hay que vivirlo. La Fuerza Armada aquí no tiene simpatías partidarias por nadie y por lo tanto le debe obediencia a la figura del presidente de la República, ni siquiera al señor Bukele por su nombre, y mucho menos a su partido político. Le debe obediencia al cargo de comandante general de la Fuerza Armada. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad aquí para mandar? El conductor político tiene que saber emplear la Fuerza Armada. Él tiene que saber cuáles son los límites. Y los límites están establecidos en la Constitución y las leyes, ¿verdad? La Fuerza Armada no puede aquí hacer, por ejemplo, promover a un candidato partidario, de nadie, de ningún tipo. Así sea el más simpático para nosotros y que nosotros votemos a la hora de las elecciones por ese candidato, pero uniformados no lo podemos hacer. Entonces yo considero que aquí los dirigentes de la Fuerza Armada, de diferentes niveles, son los que tenían la responsabilidad de no contaminar a la institución con ese evento puramente político. Yo considero que lo que hizo el presidente ahí en la Asamblea perfectamente lo pudo haber llevado a cabo sin la Fuerza Armada. Incluso podía haber utilizado algunos elementos de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Para que fuera una cuestión más liviana, pero esa participación así masiva, como dando una demostración de fuerza, es lo que ha creado esa imagen negativa a nivel internacional. Pero estoy seguro que la Fuerza Armada no tiene la mentalidad de querer intervenir políticamente para cambiar un gobierno o para modificar la estructura doctrinaria que tiene en la actualidad, sino que en la Fuerza Armada tenemos bien claro que la Fuerza Armada no puede participar en eventos de carácter político partidario, sino que se debe al país. ¿Y usted tuvo alguna experiencia en lo personal o sabe de otros ministros de defensa que hayan tenido que decirle que no a un presidente de la República? Sí. Bueno, sí, yo tuve algunos, no la voy a mencionar acá por ética, por respeto, pero sí, el ministro de Defensa no solamente es un subalterno, es un asesor. Y cuando ve que el presidente de la República puede cometer un error, ya sea por desconocimiento o por otras razones, el deber de uno es aconsejarle que esa actividad no se realice, ¿verdad? O sea que el ministro de Defensa y el alto mando en general tienen esa responsabilidad de conducir a la institución armada de acuerdo a la Constitución y las leyes. Sin entrar en casos específicos, pero ¿ha habido casos en los que ministros de Defensa le han dicho que no a un presidente de los acuerdos de paz para acá? Pues sí, en algunas cosas, pero no de tanta trascendencia como este, ¿verdad? Porque este realmente es un evento que ha salido de nuestras fronteras y ha causado pues una imagen bastante negativa, no solamente para el gobierno, para el presidente y para la institución armada, desafortunadamente. ¿Y como ministro de Defensa qué correspondía, general? O sea, bueno, es decir, el presidente no, y si no renuncio, ¿o cuál es la alternativa? Podía el ministro de Defensa asesorar al presidente, decirle: señor presidente, haga su actividad, pero no nos involucre a nosotros en el interior de la Asamblea, sino que lo vamos a apoyar, pero de una manera discreta, ¿verdad? Usted sabe que nosotros le debemos lealtad, nosotros somos subordinados a su gobierno, pero mantengamos los límites.
¿Y tú cómo lo interpretas? Ahí entonces no coincido con el general, hombre. No, yo la verdad es que, por lo menos lo que se ve de afuera, ¿no? Este tipo de doctrina vertical donde se le debe evidencia al comandante general de la Fuerza Armada, para mí, y probablemente sin antecedentes históricos, quizás porque no se conoce la historia, que ese es el problema, que no te muestran la historia completa, no te podría decir de que esta Fuerza Armada, independientemente de quién estuviera adelante, le pudiera decir que no al presidente, por una simple y sencilla razón, porque si le dice que no y le dice, y usted no puede ir a hacer eso, le están dando golpe de estado al presidente. Si va y lo acompaña, se ve esto. Entonces, eso es lo que es bien complicado, porque no, ¿qué marco tenés para que se mueva la institución de la Fuerza Armada? Le desobedece el comandante general de la Fuerza Armada y le dice, y mire, y también le doy vuelta porque usted tampoco puede hacer eso y irme a disolver a los diputados, o lo acompaña como pasó el 9F. O sea, a la luz de cuál de las dos imágenes era más complicada, y las dos nos hubieran llevado a la situación en la que estamos. Entonces, no sé cómo es el marco que debería tener una Fuerza Armada como para no meterse en eso. Yo he escuchado a sobre todo personas, porque se le ha ido metiendo, porque después de la firma de los acuerdos de paz se salen de la vida política. Pero empezaron y también le van a ir a ayudar a los policías, y se van a la tarea conjunta, y fueron sufriendo la tarea conjunta, y lo fueron metiendo más, y con esa justificación se fueron haciendo más reclutamiento, cuando los soldados no tienen una formación para seguridad pública. No lo tienen. Pero hay algunas personas como Zulen Ayala que ha entrado en toda una polémica sobre la disolución de la Fuerza Armada. Mira, Luis, el tema de que desaparezca la Fuerza Armada, yo lo vengo diciendo desde hace 15 años. Yo sé que coyunturalmente ahorita hay un grupo que dice, no, miren, no, a ver, pero es que tampoco se trata de ser parte de una coyuntura. O sea, una cosa es de que uno lo crea por convicciones reales. Por ejemplo, va el estribillo y lo decía hoy en la mañana, el ejército está viva la República. No es cierto, ahí está Costa Rica, está Suiza, o sea, eso no es cierto. Costa Rica, que en los 40 disolvió su Fuerza Armada y trasladó ese presupuesto para educación, salud y otros rubros. Sí, pero hay algo que también la gente no dice, y por eso es que es importante saber la historia. El presidente del momento tenía miedo que le diera vuelta la Fuerza Armada. Tenían una tensión y tenía miedo, entonces prefirió disolver a la Fuerza Armada. Esas son realidades, porque tampoco es que uno va a ensalzar otros países solo por hacerlo. Hay que hacerlo con mucha madurez, ¿verdad? Tampoco es que fueran tan magnánimos los ticos que por eso disolvieron a la Fuerza Armada. Hubo un contexto en ese momento. Lo que pasó aquí en El Salvador es que la gente que estaba en el poder, máximamente en esos periodos militares, y las oligarquías que estaban vinculados a estos militares que permanecieron en el poder durante bastante tiempo, vía elecciones, no tuvieron la visión de permitir que ingresara el resto de oposiciones, pues, y abrir espacios políticos, que es lo que te va dando sanidad dentro de tu sociedad. Pero el reprimir y el cerrar, en algún momento estallás, hasta el agua se te va entre las manos, no la puedes detener. Ahora, la coyuntura actual de esas imágenes, porque yo lo dije, yo soy una persona y sin temor, y el general platicábamos temprano, yo no tengo ningún problema de decir que yo no me agradan los militares. Yo te tiemblo cuando oigo un helicóptero, porque hay una niña traumada para la ofensiva. Yo un helicóptero lo escucho y lo primero que me imagino es que viene donde tiran todas las balas, que era lo que pasaba en ofensiva. Yo tenía 9 años. Yo no me siento segura viendo un soldado, o viendo cuando Munguía Payés salía con todo el Estado Mayor ahí a dar la noticia de lo que estaba haciendo. No me siento segura. Pero esa ha sido una posición y una lucha mía de años. Zulen y otros compañeros pues han empezado ahorita porque, como te lo diré yo, sí, es que antes era a la oposición a la que le ponían los soldados, porque esa puesta en escena no fue para el FMLN, porque al FMLN no le tiene miedo al ejército. Esa se la pusieron al otro sector. Arena. Pues sí. General. Mire, con relación a este tema, que es un tema crucial y muy delicado, tenemos que ubicarnos
de acuerdo a nuestra condición de Estado. Así es. La función de defensa nacional es prioritaria y primaria. Todos los países desarrollados tienen fuerzas armadas, pero son fuerzas armadas profesionales, respetuosas de la Constitución y de las leyes de su Estado. Entonces, nosotros a eso debemos aspirar. Aquí se habla mucho del caso de Costa Rica. Mire, Costa Rica no es cierto que no tiene fuerza armada. Lo que pasa es que tiene otro nombre. Y además, Costa Rica ha firmado varios tratados de cooperación mutua con potencias extranjeras para que en caso de alguna invasión, si alguna vez Nicaragua o Panamá intentaran invadir Costa Rica, tenga por seguro que una división aerotransportada va a aterrizar allí en San José para defenderlos. O sea que ellos tienen un ejército, pero no es de ellos, sino que lo tienen alquilado, ¿verdad? Pero sí tienen ejército. Ese es su estilo, esa es su mentalidad y a eso se atienen. Nosotros aquí debemos de continuar teniendo una fuerza armada, pero tratar de que sea una fuerza armada profesional del tamaño adecuado a los intereses nacionales, porque tenemos vecinos. Yo estaría de acuerdo que la Fuerza Armada de aquí desapareciera, así desaparece la Fuerza Armada de Honduras, de Guatemala y de Nicaragua, porque entonces ya no teníamos ninguna amenaza externa. Para ponerle un ejemplo extremo, aunque yo estoy seguro que la Fuerza Armada de El Salvador va a seguir existiendo porque es necesaria, porque es constitucional y porque el pueblo en general aprecia su participación en la vida nacional. Es constitucional, es una institución del Estado, pero personalmente creo que el presupuesto... yo la verdad es que enemigos no veo. Pues un enemigo que nos vaya a venir. Es que o sea, tenemos oro, nadie puede, mire, las guerras nadie las puede prever. Aparecen en el momento menos pensado, y la defensa nacional es una actividad importante del Estado que hay que planificarla en la paz. Yo quiero que veamos una pausa. Y lo otro es que yo no sé si estamos en una situación fiscal como para estar sosteniendo una fuerza armada. Y suponiendo que tuviésemos un enemigo externo con los aviones del Vietnam y los helicópteros del Vietnam, pues no sé si nos vamos a defender. Vamos a un corte comercial, pero a mí me queda claro una cosa y quiero que lo exploremos en la próxima parte. Y está una opción extrema, digamos, de eliminar la fuerza armada. Ha quedado en evidencia, y por lo que hemos estado hablando, de que hay cierto elemento ahí complicado por lo que hay que obedecerle al presidente, y si el presidente quiere hacer cosas inconstitucionales se vuelve bien complicado. Entonces, ¿será que debería haber un cambio en normativa y un cambio en las funciones de la Fuerza Armada? Vamos a una pausa comercial, pero creo que sería interesante ver si es que es la eliminación de la Fuerza Armada o es el cambio del marco que lo regula, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con Pulso 503.